tu amistad me hace bien. Es verdad, así lo siento, eres parte de mis sueños, no te miento. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 15:17. Como aire en el verano, como abrigo en el invierno, tu amistad me hace bien. Buenas noches. Los saludo hoy 27 de septiembre, mes de comunión. Volveremos a este encuentro, tu amistad me hace bien. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Tu amistad me hace bien. Meditaremos en amistad con mundanos. Tu amistad me hace bien. Los miércoles de este mes hemos estado hablando de un tema general que es la amistad. Iniciamos con amistad con el mundo, luego amistad con Dios. Hace 8 días fue amistad con creyentes y hoy es amistad con mundanos. Les pido que estemos atentos a este tema, amistad con mundanos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por esta oportunidad. Abrimos nuestro corazón para ti. Queremos ser guiados por ti, que tu palabra nos guíe, nos alimente, nos alumbre en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿sí será que el Señor quiere que tengamos amistad con mundanos? ¿Ustedes tienen amigos mundanos? ¿Sí? ¿Y los aman? ¿Los aman o no? ¿Sí los aman a esos amigos mundanos? ¿Y esos amigos mundanos los aman a ustedes? ¿Con sinceridad? ¿Un mundano puede amar con sinceridad? ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Sí puede o no puede? Ah, que sí. Sí, un mundano puede amar con sinceridad, claro. ¿Un creyente puede amar con hipocresía? Qué lamentable, ¿no? Qué dolor, pero... y qué pena, ¿cierto? Bueno, sí, un mundano puede amar y con sinceridad, y un creyente puede amar y ese amor no ser sincero. Incluso el creyente puede estar engañado pensando que ama con sinceridad y no es así. Con el Evangelio de Juan y sobre todo con Primera de Juan hemos aprendido cómo debe ser ese amor para no entrar en esos terrenos tan horribles. Es muy terrible que algo tan puro, tan poderoso como el amor sea imperfecto, porque se lo está uno dando a una persona precisamente que ama. Horror. Tenemos que asegurarnos de amar como debe ser. Ojalá que las charlas que hemos tenido estos miércoles nos ayuden a afinar cosas. Cuando las tengamos en el canal de YouTube, les recomiendo que las revisen, que las miren, que las vuelvan a ver en oración. Y hoy vamos a ver la amistad con mundanos. Para esto quiero que nos ubiquemos en un texto que vimos hace 8 días y es Segunda a Corintios capítulo 5, versos 16 y 17. Segunda a Corintios capítulo 5, versos 16 y 17. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne,
ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ese texto lo usamos hace 8 días para mirar que el amor entre creyentes no puede ser igual que el amor que nos teníamos antes de serlo. Porque de ahí en adelante, desde que estamos en Cristo, de ahí en adelante todas las cosas son hechas nuevas. Las relaciones son hechas nuevas. La relación entre padre e hijo es nuevo. La relación entre cónyuges es nuevo. La relación con nuestros jefes, nuevo. Con nuestros empleados, con nuestros colegas, todo es nuevo, todo cambia. La relación con la naturaleza, con los recursos naturales, con los animales, con todo es nuevo. La alimentación, la higiene, todo es nuevo. Las cosas viejas pasaron. Ese es el efecto de la cruz. Y por eso el apóstol Pablo enseña algo que los predicadores de hoy en día debemos tener en cuenta. El mensaje del Señor es el mensaje de la cruz. Porque en la cruz el Señor le pone fin absolutamente a todo lo viejo. ¿Cuál es nuestro gran problema para andar en victoria con el Señor? Que traemos cosas viejas al presente. Pero la cruz pone fin a todo lo viejo, a la vieja creación. Y todo es nuevo, y la amistad con mundanos no puede ser igual que la amistad que teníamos antes. No puede ser igual. No pensaba hablar de eso, pero vino un recuerdo muy tremendo, y es que cuando yo recibí al Señor, yo me estaba muriendo, literalmente. Literalmente, eso no es una metáfora. Yo sentía que yo tenía una angustia en mi alma que me estaba atrapando todo, el cuerpo. Yo sentía dolor. Me acuerdo que me dolía la garganta, me dolía como si tuviera, ¿cómo se llama eso? Gastritis. Dolor de cabeza. No, era horrible. Y todo por un amor. Porque se ha terminado una relación, gracias a Dios. Una relación de muchos años. Y parecía que se iba a cumplir lo que le había escrito a ella muchas veces: sin ti me muero. Sí, y se estaba cumpliendo eso. Yo sentía literalmente que me estaba muriendo. Pero el Señor no me dejó morir. Lejos de eso, me salvó. Eso fue en un campamento. Cuando yo regresé a un campamento, ella tenía mucha curiosidad. Pues habíamos terminado, pero como éramos vecinos, fue a saludar. Y allí me di cuenta que era a otro precio esa relación, que era distinto. Yo la pude ver distinto. Yo sentía eso. Yo, no puede ser. O sea, a mí no me podían engañar, porque es que yo ya había hecho, como he dicho, una especialización en sufrimiento con ella. Y ahorita yo la podía ver, sentía que estaba enamorado de ella, sentía que la amaba, y no me estaba muriendo. ¿Qué es eso? Impresionante. El cambio fue total, fue absoluto. Entonces, cuando se está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de ahí en adelante todo es hecho nuevo. Y yo sentía que la amaba, y le pude decir, ¿no? Ella decía, no, ya no me amas. Ella sentía que no la amaba. Yo, te amo. Lo que pasa es que estoy con el Señor. Yo casi no podía explicarle eso, pero ¿qué más podía decirle? Eso era lo más elocuente. Estoy con el Señor. Fue distinto completamente. Y pude estar sin ella. Creo que voy a morir, pero no por eso, no por esa situación. Es otra cosa. Y con los amigos es otra cosa. Yo recuerdo, pues, esto no lo iba a contar, pero yo recuerdo que en el lugar donde trabajaba, y en la Universidad del Valle,
al mediodía yo me iba para una oficinita de atrás. Nadie molestaba allá al mediodía. Y con un radio que acostumbramos a tener allí, con música salsa, empecé a leer. Al mediodía siempre leía la Biblia, empecé a leer Hechos de los Apóstoles, ahí acompañado de Rubén Blades y Willy Colón. Eso fue la verdad, así fue. Entonces mis compañeros cuando iban al baño se asomaban a ver quién estaba y me veían leyendo la Biblia, y entonces iban a la oficina y entre ellos comentaban. Y entonces hasta que uno de ellos, muerto de la risa, me contó: mira, la secretaria hizo una reunión con los muchachos y está diciendo que te volviste loco porque estás leyendo la Biblia. Bueno, y así fue otras cosas, no fue lo mismo. Y este versículo 16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Así yo había conocido a la que era mi novia y a mis amigos y a todo el mundo. Dice: y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Yo también a Cristo lo conocí según la carne. Yo estaba en la religión evangélica. ¿Qué era la religión evangélica? La religión evangélica era no ser católico. Eso era. La religión católica era la de hacer cosas y la evangélica era la de no hacer. Entonces yo no rumbeaba, yo no me emborrachaba, yo no me drogaba, yo no hacía esas cosas, yo no me ponía la cruz en Semana Santa en la frente, yo no hacía nada, yo tampoco oraba, yo tampoco meditaba la palabra, yo no me congregaba. Esa era mi religión, la evangélica. Y así conocía a Cristo también según la carne, pero después ya no. Después uno experimenta que es una realidad y que no es carne, no es religión, es un poder real. Todo es hecho nuevo. Entonces tenemos que partir de ese principio. Tenemos amistad con mundanos, entonces esas relaciones de amistad no pueden ser común y corriente, no pueden ser desprevenidas. No puede ser que con ellos estemos como entre nosotros, que estamos relajados. Yo voy a hablar con cualquiera de ustedes, yo voy relajado, yo no voy como que voy en una misión, voy a hablar con Rubén y voy concentrado. Padre, ilumíname cada palabra. No, yo voy desprevenido. Pero cuando vamos a hablar con nuestros amigos mundanos, tenemos que darnos cuenta que estamos en una misión. Si son amigos es porque los amamos, y si los amamos queremos lo mejor para ellos. ¿Y lo mejor para ellos qué es? Cristo, que conozcan a Cristo. Entonces vamos en una misión. Todo amigo mundano es una misión, es un reto, es un objetivo, es un pez para pescar. Todo amigo mundano es así. Y si no es así, entonces no lo amamos, y si no lo amamos no es amigo, punto. Es cualquier otra cosa, pero la amistad tiene un fundamento en el amor, y si amamos a alguien mundano queremos lo mejor, y lo mejor es Cristo. Entonces estamos en misión. Antes no lo conocimos así. Antes hacíamos misión con ellos, nos arrastraban ellos a sus misiones. Ahora ya no. Ahora ya el Señor del cielo ha mandado una misión, nos ha mandado misión para ellos. Nos puso en el camino, porque la luz del mundo es la iglesia. Nosotros somos la luz de esas personas. Nosotros somos los enviados. Nosotros somos, como vimos el primer domingo de agosto, nosotros somos los apóstoles y los profetas en ese sentido, porque somos enviados por Dios y hablamos de parte de Dios. Cuando estamos con los amigos podemos reírnos, podemos incluso equivocarnos, pero incluso si llegamos a pecar con ellos, no podemos abandonar la misión. Tenemos que rectificar, arreglar cuentas con Dios y retomar la misión. Todos los amigos mundanos
son un objetivo de Dios y Dios quiere usarnos para ganarlos a ellos. Si los amamos, queremos lo mejor para ellos, y lo mejor para ellos es que tengan a Cristo en su corazón. Miremos por favor Juan capítulo 15. La palabra nos ubica. Nosotros hemos aprendido que a las personas hay que ubicarlas para darles un enfoque. No es lo mismo el trato de una persona creyente que de una persona no creyente. No es lo mismo. Cuando yo hablo con un amigo creyente, yo estoy pensando en la edificación. Cuando hablo con un amigo mundano, yo no estoy pensando en edificación. Estoy pensando en salvación. Eso es muy distinto. Entonces, como hablo, lo que hablo, es distinto. Y si lo voy a compartir de la palabra, es distinto. Es distinto. Entonces Juan capítulo 15 nos ayuda a ubicarnos muy bien. Recordarán que el capítulo 15 habla de la vid verdadera. La vid verdadera tiene un enemigo que odia esa vid y se llama mundo. Dice en Juan capítulo 15, verso 18 al 21: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Esa palabra fue la que el Señor les dio en Juan capítulo 13, cuando le lavó los pies. Si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también tienen que hacerlo entre ustedes. Y aquí en el capítulo 15 les está recordando esa palabra: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Qué es lo normal que haga el mundo? ¿Qué es lo normal que hagan los mundanos con los hijos de Dios? Que los aborrezcan, que los odien, que les tengan fastidio. ¿Y cuál es la causa? ¿Porque no les pagamos las deudas? ¿Porque hacemos mal el trabajo y ellos tienen que trabajar más para solucionar? ¿Porque somos groseros con ellos? No. ¿Cuál tiene que ser la razón? El verso 21 dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Entonces, básico, tienes amistad con mundanos, básico, ellos tienen que conocer por tu boca el nombre del Señor. No hay manera que tengas un amigo mundano y que ya haya pasado algunos días, no necesitamos un mes siquiera, para que de tu boca ya haya salido el nombre del Señor. ¿Qué es decir el nombre del Señor? No que dijiste Jesús, o que cuando tembló dijiste Dios mío, ya conoció el nombre por mi boca. No, conocer el nombre del Señor es que Él sepa quién es Jesús, que sepa que Jesús es el Salvador. Ya tiene que, el mínimo, todo amigo mundano tuyo tiene que saber que Jesús es el Salvador. A muchos les va a fastidiar eso, porque dice el verso 21: mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Les va a fastidiar. Entonces muchas veces nosotros, por evitarles el fastidio, no que nosotros fastidiemos, por evitarles la molestia a ellos, porque les tenemos un respeto, un cariño, entonces cerramos la boca y por nuestra boca no conocen al Señor. Es necesario que abramos nuestra boca y conozcan al Señor. Es necesario. Si es amigo tuyo. Si no es amigo tuyo, pues es normal que no hables, no lo ves. Pero si es amigo, dice desde el verso 18, verso 20 es el que quiero enfatizar. Dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho.
El siervo no es mayor que su señor. Y luego dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. ¿Qué es lo que persigue el mundo? La presencia del Señor en nosotros. No es que tú seas la gran cosa o que nosotros seamos la gran cosa y que marcamos diferencia, no. El que marca diferencia es el Señor. No es que nosotros seamos un gran líder que le tienen envidia, no, es al Señor. Y luego dice, si han guardado mi palabra, guardarán la vuestra. Ellos tienen que conocer la palabra, tienen que conocer al Señor y testimonio del Señor de parte nuestra. Y tenemos, el Señor nos va a poner cientos, miles de oportunidades. Hay lutos, hay enfermedades, hay problemas económicos, hay problemas políticos, todo eso uno en el almuerzo, en el desayuno, en la cena, en la merienda, en el caminar, en la ida al trabajo, en el regreso, todo eso se habla. Todas son oportunidades que el Señor nos da para que por nuestra boca ellos conozcan el testimonio y para que vean y conozcan que adentro de nosotros vive Cristo. Eso tiene que suceder. La reacción inicial normal de ellos es que es un fastidio, porque el mismo apóstol que nos dice esto dice que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Entonces, claro, eso es fastidioso para ellos inicialmente, y eso es una cosa que tenemos que luchar. Tenemos que orar, que el Señor tenga misericordia, que el Señor acomode todo, que vayan cayendo argumentos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado a un creyente hablando la palabra y que hable de tal manera que le provoque a usted fastidio? Que usted diga, uy, el Señor debe callarse. Así, ¿quién se va a convertir? Porque habla como jactancioso, como con orgullo, como en vez de mostrar a Cristo se está mostrando Él. Uy, qué fastidio. Pues yo entendería que una persona así me compartió y yo me hacía loco con esa persona. Pero mi abuelita, con esa pureza, con esa sabiduría que exhibió hasta los últimos segundos, y que yo me hiciera loco con ella, la embolatara a ella con tal de no entregar mi vida al Señor, eso es una locura. Así es uno, así es el mundo. Porque, como dice el último versículo, porque no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, pues no harían eso. Pero eso empieza a caerse, y eso puede ser un desgaste para nosotros y para ellos también. Ahí viene el cristiano este. Y si esa persona empieza a hablarnos maluco, entonces nosotros tendemos como a suavizar el asunto, y está bien, pero no podemos callarnos. Y si ya hablamos una vez, ya nos quedamos por esa línea, punto. La demora es la primera vez que salga de nuestra boca el testimonio del Señor. De ahí en adelante seguimos firmes, sin volvernos fastidiosos. El Señor nos ayude para que podamos mostrar a las personas que amamos, mostrar al Señor. Acompáñame al capítulo siguiente, Juan 16, versos 8 al 11. Juan 16, versos 8 al 11 dice: y cuando Él venga, ¿recuerdan de quién está hablando? El Espíritu, el Consolador, ¿cierto? Dice el verso 8, y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Uy, hermanos, vean, usted tiene amistad con mundano, sí. Esas personas tienen que tener convicción de tres cosas. O sea, no se ponga a hablarle de muchas cosas, enfóquese en tres cosas. Ellos tienen que tener convicción de tres cosas. Cosa número 1, en ese orden: pecado. Ellos tienen que tener convicción de pecado, ser conscientes del pecado, ser conscientes que ellos tienen un problema que se llama pecado. Número 2, convicción de justicia.
Ellos tienen que saber que así como hay un asunto que se llama pecado, hay un asunto que se llama justicia, que es la solución a ese problema del pecado y que estaba ofrecida para todos. Ellos tienen que saber eso. Y lo tercero es de juicio. Ellos tienen que saber que hay un problema que es el pecado, hay una solución que es la justicia, ofrecida para todos. Algunos la toman y resuelven el problema del pecado. Ellos tienen que saber que hay otros que no la toman, entonces no resuelven el problema del pecado y se tienen que enfrentar con un juicio. Ellos tienen que saber eso. Eso no se lo vas a decir el primer día que le diste testimonio. Ese primer día lo dejaste inquieto. Pero que pase un año y no se den cuenta ni siquiera del pecado, entonces no estamos en misión. Que pasen 10 años y no, yo no sé qué es el pecado y solución, pecado y un juicio porque no acepté la solución. Ellos tienen que saberlo. Ahora, mucho cuidado con el verso 8, que no es un verso para leer rápido, sino despacio. ¿Qué es lo que empieza diciendo? Cuando Él venga, convencerá al mundo de esas tres cosas. ¿Quién es el que lo convence? ¿El Espíritu Santo o nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, cada vez que nosotros vamos a hablar con ellos, ¿cómo tenemos que estar? Llenos del Espíritu Santo. Por eso les decía, uno no puede ir relajado, no, uno tiene que ir en misión. En misión. Voy en una misión. Yo recuerdo cuando mi mamá estaba tan enfermita, los últimos días de vida de ella aquí con nosotros, fue duro. Y nosotros no podíamos ir a verla, entrar a ese cuarto de cualquier manera. ¿Qué Omar? No. Siempre íbamos en una misión. Entonces, antes de entrar allí, orábamos, nos preparábamos. El Señor nos da una palabra, teníamos una palabra lista. Y si sucede algo, estar pendiente, no de que se nos ocurre, sino el Señor que indica qué hacer. Porque la situación de ella era muy crítica. Y yo recuerdo que estando allí tenía unos momentos de crisis tremendos. Y entonces si uno está allí como relajado, despreocupado, entonces lo que hace uno es desmayarse o ponerse a llorar con ella. Y entonces, ¿para qué sirvió uno ahí? Para nada. Vamos a hacer misión, orar, reprender, clamar. Bueno, con nuestros amigos igual. El que los convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para hablar con ellos. Y cuando hablemos, entonces ellos van a tener esa convicción, no por la elocuencia nuestra, sino por el Espíritu Santo que está en nosotros. Esas tres cosas el apóstol las describe un poquito más en los versos siguientes. El verso 9 dice, de pecado, que es lo primero, ¿cierto? ¿Por qué los va a convencer de pecado? De pecado por cuanto no creen en mí. Es muy diciente, miren, entre menos palabras usa Juan, más dice. Más dice. ¿Cómo así que de pecado? Sí, porque no creen en Él. El problema no nos pongamos a votar con Él, no, es que usted toma, usted se droga, usted fornica, se arriesga que Él le devuelva las preguntas a usted. ¿Cómo va a quedar usted? ¿O es que usted no peca? Entonces, el problema no es esas prácticas. Esos pecados no son el problema. La convicción no tiene que ser de esos pecados, no perdamos el tiempo. La convicción es de pecado, de una ley interna, de un veneno que Satanás inyectó a Adán
y que por constitución venimos de Adán, entonces ya infectados. Yo amo mucho a mi nieto Caleb, aprendo de él muchas cosas. Es un caso, son unas ocurrencias. Y me parece un niño muy puro, muy lindo, muy tierno. A mí me enternecen todos ustedes, de hecho, pero Caleb en este momento, por ser niño, de pronto me enternece más. Sin embargo, le he visto la evidencia de la contaminación de pecado. ¿Por qué? Porque todos venimos de Adán. Y por eso es que Caleb necesita de Dios. Todos necesitamos, porque todos tenemos la contaminación de pecado. Entonces, cuando vamos a hablar con esa amistad que es mundana, no pongamos a hacer lista de pecados. Hay un problema de pecado. Esa persona está en condenación. Usted no viene a señalarlo, usted viene a mostrarle la salvación. Señalado ya está. Condenado ya está. Muerto ya está. Venimos a darle vida, no a matarlo. Ya lo mató el pecado. Venimos a darle la vida. El Señor quiere convencerlo. Por eso dice, con pocas palabras, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el problema del pecado? ¿Cuál es el poder del pecado? Que la persona no crea en el Señor. Porque apenas la persona cree en el Señor, se neutraliza el problema del pecado. No es deje de pecar porque... No es deje de pecar. Es crea en el Señor Jesús como el Salvador. Esa es la solución. Entonces por eso dice, de pecado por cuanto no creen en mí. La gente tiene que saber que cuando el Señor viene es porque ya estamos perdidos. Y eso no es un asunto cultural. No, porque usted de la religión, usted no pueden hacer eso. Eso no es cultural, no es de religión, no es de ley, no es de prohibición. Es una contaminación que todo ser humano tiene y que lo único que lo neutraliza es el Señor. Y para que actúe ese antídoto hay que creer. Punto. Eso lo tienen que saber. Verso 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Palabras del Señor Jesús. Ellos tienen que tener convicción y el Espíritu Santo les convence de justicia también. Justicia, y también lo dice con pocas palabras, por cuanto voy al Padre. El Señor Jesús, a la altura del capítulo 16, todavía no ha ido, pero Él va a ir al Padre. ¿A qué? Él va en ese ir. ¿Qué es lo que va a hacer? Antes de ir al Padre tenía que pasar por la muerte, resurrección e ir al Padre. Ir al Padre y presentarse delante del Padre y el Padre aceptar ese sacrificio, y el mismo día, como dice el capítulo 20, viene y se imparte a los creyentes. Esa es la justicia. Nuestros amigos tienen que saber que la única justicia se llama Cristo. Que el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario fue aceptado por el Padre Celestial. Eso se llama justicia. Y que la única manera de nosotros poder ser vistos como justos es tener la justicia como un vestido que nos ponemos. Eso lo tienen que saber. No es que amárreme, ponga una camisa de fuerza que me roba, vean, este billete de 50 me está llamando, no es mío, pero me está llamando. No es eso, es revestirnos de justicia. Eso lo tienen que saber ellos. Lo tercero, dice el verso 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. De juicio. Recuerden que Satanás ya fue juzgado. La sentencia ya fue dicha. Viene el momento cuando va a ser ejecutada. Yo me pegué una embolatada, me acuerdo, muchos años, yo era un muchachito y me atreví a predicar en una Semana Santa y me pegué una enredada porque yo pensé que eso ya estaba ejecutado, pero ni yo mismo me creí el mensaje, porque bueno, si ya Satanás no opera, ¿por qué tengo esos malos pensamientos? Yo me tenía que ser muy el loco para poder predicarle al revés. Y
La sentencia ya fue dicha, pero la ejecución vendrá. Recuerde que el Señor usa al hijo de Aarón para desplazar a Satanás y luego va a ser atado 1000 años y luego el tercer y último golpe, lago de fuego. Pero él ya está juzgado para eso, ya no tiene chance de arrepentimiento. La gente tiene que saber que el enemigo, el diablo, ya fue ajusticiado por el Señor y que él va para el lago de fuego y que todos los que le siguen van detrás de él al lago de fuego. Si ese amigo mundano que amamos y que incluso puede amarnos sinceramente no cree en el Señor, tiene un problema de pecado, y los que tienen problema de pecado van detrás del diablo y el diablo va al lago de fuego. Y si en ese lapso, en ese caminar no se arrepiente y no cree en el Señor, no recibe la justicia, va a ir al lago de fuego tal cual como el diablo. Entonces esa es la convicción de juicio. Nuestros amigos mundanos tienen que saber esas tres cosas. Si hay algunos que no las saben, empecemos desde hoy mismo a orar por ellos y aprovechar la oportunidad que el Señor nos dé para que tengan convicción de esas tres cosas. Recuerden que no somos nosotros, es el Espíritu que les da esa convicción. Es solamente Él que les puede dar esa convicción. Bueno, bien. Miremos por favor Colosenses capítulo 3. Quiero solamente mencionar, esto lo estudiamos bien detalladamente el año pasado. El año pasado estudiamos Colosenses y el capítulo 3 y 4 fueron dos capítulos que estudiamos en detalle. Solamente les quiero hacer un recuento porque me pareció muy bonito, muy como hacer una lista. Bueno, ¿qué tengo que hacer para prepararme en esa misión con mis amigos? Digamos que el número 1 está en el versículo 2 de Colosenses 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, lo primero para ayudar a nuestros amigos mundanos es enfocarnos en las cosas del Señor. Imagínense, nosotros mismos no nos estamos enfocados sino en otras cosas y lo del Señor por los laditos. No, lo del Señor no es por los laditos. Enfocamos y por los laditos son las otras cosas. Pero nuestro enfoque es el Señor. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo está en los versos 9 y 10. Dice versos 9 y 10: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nosotros ya nos hemos despojado del viejo hombre y revestido del nuevo, pero ese nuevo hombre se va renovando y es en la comunión con el Señor que se va renovando ese hombre nuevo. Eso es lo segundo que debemos tener en cuenta. Primero, el enfoque. Segundo, renovación del nuevo hombre. Número 3 está en el verso 15, que dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ese es como para detenernos, queridos hermanos, el resto del año que nos queda y parte del siguiente año. Qué lío que tenemos para que sea la paz de Dios la que gobierne nuestro corazón. Y de pronto estamos en paz, ¿no? Y disfrutando esa paz. Y viene la esposa y nos dice algo y hasta ahí llegó. Y dejamos que sea otra cosa la que gobierne el corazón y no la paz de Dios. Y si no la esposa, entonces es el gato. Y si no tienes gato, entonces el gato del vecino que no cambió el arenero a tiempo, entonces el gato, como es muy aseado, no va a ensuciar su casa, pero sí la del vecino. Y te digo que yo veo esa decoración en mi casa y es de otro gato, y mi tendencia es que eso me robe la paz y que sea esa situación de ansiedad la que gobierne mi corazón. No podemos
No puede ser. Mire que acá hay un proceso muy especial. Número 1, enfocamos las cosas de Dios. Número 2, que el nuevo hombre sea renovado. Y número 3, que sea la paz de Dios la que gobierna nuestro corazón. Tenemos que lograr eso. Que sea la paz de Dios. Vea, por ejemplo, mire David, a frescura. Se metió ¿Ese es el perro del vecino? Ah, no sabe, ¿ve? Y ya son amigos. Bueno, y número 4, verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Ese es el número 4. ¿Sí? Entonces, la palabra del Señor tiene que estar abundante. O sea, es nuestro alimento, es nuestra luz, nuestra nutrición, nuestra guía, todo. Tenemos que hacer que abunde la palabra en nuestro corazón. Ese es el número 4. Número 5 está en el capítulo 4, verso 2. Colosenses 4, verso 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Tenemos que perseverar en la oración. O sea, sí o sí, no podemos saltarnos eso. Tenemos que perseverar en la oración. Después de tener estas 5 cosas, que son ¿cuáles? Primero, enfocarnos en las cosas de Dios. Segundo, que el nuevo hombre sea renovado. Tercero, que sea la paz de Dios que gobierne en nuestro corazón. Cuarto, que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestro corazón. Y quinto, orar perseverantemente. Después de esas 5 cosas, ya estamos listos para versos 5 y 6 de Colosenses 4, que dice: andad sabiamente para con los de afuera. El apóstol Pablo estaba diciendo esas palabras a la iglesia. Entonces los de afuera son los que no son iglesia, los que todavía no son creyentes. Hay otras versiones que traducen literalmente: compórtense sabiamente para con los no creyentes. Es igual, con los de afuera. Redimiendo el tiempo. ¿Qué quiere decir redimir el tiempo? Aprovecharlo al máximo, optimizarlo. ¿Tú sabes exactamente esa persona cuándo va a fallecer, ese amigo tuyo? Usted lo dice: no, eso es un deportista, más sano que yo, tiene muchos años por delante. Sí, cuidado con ese camión que viene ahí. Uno no sabe. ¿Y qué tal que amas tanto a ese amigo y nunca le hablaste del Señor y falleció? No redimiste bien el tiempo. Hay que redimir el tiempo, hay que aprovecharlo al máximo. Dice el verso 6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, si tenemos esas 5 cosas previas, ya estamos listos y el Señor nos va a dar la gracia, las palabras adecuadas para hablar correctamente de las personas. Y no nos vamos a poner en discusiones y todo eso. Pienso que ese Colosenses 3 y 4 muestra como un manual de lo que tenemos que hacer para nuestra misión, que son las amistades no creyentes, las amistades mundanas. Amén. Terminamos aquí, vamos a orar para terminar. ¿Me acompañas de pie? Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener amigos mundanos. Los amamos. Y seguramente que muchos de ellos, si no todos, nos aman genuinamente. Pero sabemos que es un amor humano, que no es eterno y que es variable.
Esa es la experiencia que hemos tenido y lo vemos también en tu palabra. Ayúdanos a amar a esas personas con ese amor perfeccionado en nosotros, con tu amor en nosotros. Ayúdanos a amarlos y siempre que los veamos saber que estamos en una misión para ganarlos para ti. Los amamos, entonces queremos para nuestros amigos mundanos lo mejor y lo mejor es Cristo. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, aprovechamos para pedirte, Señor. En el nombre de Jesús los presentamos delante de ti, los ponemos en tus manos. Oramos que tengas misericordia de todos nuestros amigos que en este momento todavía no son creyentes. Que nos dé la oportunidad, Señor, de prepararnos, de actuar con ellos, de tener una relación con ellos, de una misión de conquista, una misión de ganarlos para ti, amado Dios. Gracias por el amor eterno que tienes para ellos. Gracias, Señor, porque de distintas maneras te has manifestado a ellos. Señor, ayúdanos a ser nosotros un canal de bendición. Ayúdanos, amado Dios. Los ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por sus vidas. Oramos también por las familias de ellos. Oramos por las familias de nuestros amigos. Algunos los conocemos, otros no, pero pedimos tu bendición y tu salvación no solamente para nuestros amigos, sino para todas sus familias, Padre, en el nombre de Jesús. Allí mismo queremos poner a los que de pronto todavía no son amigos, pero son compañeros de deporte, de trabajo, de estudio, son colegas en algún sentido, Señor. Delante de ti los presentamos y ayúdenos, Señor, ayúdenos a hacer un testimonio claro, a hacer una luz para ellos, Señor, para que lleguen a conocerte y sean salvos y puedan disfrutar plenamente la vida contigo. Esa es nuestra oración y nuestro deseo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.